Un amigo es algo más que una persona que conociste en la primaria y jugabas con él, que lo conociste de niño, o incluso ya de adulto y que pues tenían ciertas cosas en común. Un amigo verdadero es con el que se van creando lazos fuertes, lazos de afecto, que llegan a ser incluso pueden ser llamados lazos de amor. Ahí no intervienen cuestiones de género. Un ejemplo de este tipo de amistad verdadera, de amigos verdaderos, lo tenemos con Jonatán y David. Había entre ellos una lealtad absoluta, podemos decir, un amor genuino entre ellos. Sobre todo esa lealtad y esa confianza con el que uno podía confiar en el otro. Fue creciendo a través de su vida y perduró incluso después de que uno de ellos, que Jonatán, muriera, y él siguió guardando y honrando esa amistad, esa lealtad con el hijo de Jonatán. Aquí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, pues llegamos al final y Pablo hace un recuento, un retroceso de su vida y la ve como ese sacrificio continuo que él ofrecía a Dios. Ve su vida, cómo fue su vida pasada, cómo es su vida en ese momento en el que está preso en una cárcel y cómo ve incluso su vida hacia el futuro, una vida que ya no duraría mucho. Él sabía que estaba condenado a muerte. Y en la despedida a Timoteo, él habla de sus amigos, de los amigos de Pablo. Hace un recuento de estos amigos y entre ellos había algunos amigos fieles, pero también había algunos amigos infieles. Entonces vamos a ese pasaje en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 9 hasta el final de la carta, hasta el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarde tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén.
Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta enseñanza a través de esta carta, Señor, por lo que tú nos has mostrado acerca de, pues, de nosotros mismos, acerca de la iglesia, de los pastores, de, de toda tu voluntad para tu iglesia en este mundo, cómo debe ser guiada y dirigida. Pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu y nos hagas ver, entender estas cosas y llevarlas a la práctica como tú las mandaste en tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo que hemos pasado en esta carta y pedimos que nos sigas guiando en lo que sigue, Señor, para tu iglesia local aquí en este lugar. Y pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pablo estaba prisionero en una celda romana y sabía que su muerte era inminente, que podía ocurrir en cualquier momento. En una situación así, muchos serían indiferentes a todo lo que pasara a su alrededor. A final de cuentas, pues ya poco importaría para ellos cualquier cosa que pasara. Cuando a un condenado a muerte le preguntan qué quiere para su última cena, pues seguramente no tendrá mucha hambre. Elegir qué va a cenar no sería su preocupación más importante, no sería algo que le quitara el sueño. Sin embargo, para Pablo, su anhelo de derramar totalmente su vida como un sacrificio de ofrenda de libación al Señor, si seguía siendo prioridad en su vida. Entonces vemos que en esas circunstancias no hay en él ni angustia ni abatimiento ante la muerte. Tampoco cabe el aturdimiento ni falta de atención a lo que realmente importa en ese momento y que es más allá de su propia persona. Usando todos los medios que contaba y con todo lo que podía ahí en su aislamiento, seguía dirigiendo a sus colaboradores para seguir sirviendo al Señor y a las iglesias, desde ahí, desde su celda. Y ahí vemos una cosa importante. Ni él ni nadie puede hacer todo el trabajo. Él trabajaba con otros creyentes a los que había confiado labores de predicación, de enseñanza, de servicio o de administración. Entonces la iglesia por eso es un cuerpo. Todos tienen una función. Lo que Dios hace en este mundo lo hace a través de ese cuerpo físico que es la iglesia, iglesias locales en cada lugar. Entonces, esos colaboradores con los que contaba, la mayoría eran fieles, pero no todos. Ahora, al pasar el relevo a Timoteo, él veía necesaria darle la información actualizada sobre las actividades, la ubicación y sobre todo el estado espiritual de estas personas que colaboraban en su ministerio, un ministerio que iba a seguir a través de Timoteo. Primero, pues le informó de algunos colaboradores y lo que había pasado con ellos. Después le da instrucciones sobre una visita que Timoteo esperaba que le hiciera y le comenta sobre el juicio, sobre lo que pasó en su juicio, lo que ya va, y termina enviando saludos y una bendición final. Entonces vemos, primero hace una petición a un amigo. Entre Pablo y Timoteo había esta relación de verdadera amistad, un amor entre ellos. O sea, le pide, dice,
en el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En las cartas que le escribió, Pablo llama a Timoteo primero un verdadero hijo en la fe. También lo llama amado hijo. Timoteo no solamente era un colaborador, era el colaborador al que más confianza le tenía. Y bueno, había entre ellos esa genuina amistad y amor mutuos. Timoteo no solo seguía la doctrina de Pablo, también seguía su ejemplo, seguía las pisadas de Pablo, que a su vez seguía las pisadas e imitaba a Jesucristo. Al principio de la carta le dijo que deseaba verlo y le pide que vaya pronto a verlo. Él sentía una gran soledad y para él era muy importante la comunión. Para todos debe ser importante la comunión con otros hermanos. También él apreciaba genuinamente la contribución que estos hacían en la obra de Dios. No importaba que Timoteo dejara su lugar de trabajo por algún tiempo, porque si se reunían, él podía todavía enseñarle y compartirle por poco tiempo, pero todo eso sería de utilidad a Timoteo, al ministerio y a todas las iglesias. Pablo consideraba muy importante esta reunión para la continuidad de la obra de Dios. En la soledad en la que se encontraba, anhelaba tener comunión, anhelaba tener el consuelo de quienes compartían su misma fe. Y por eso mismo nosotros necesitamos esta comunión con nuestros hermanos continuamente. Él además estaba prácticamente solo. Quería verlo pronto por ese motivo. Demas, alguien que había sido muy cercano a Pablo, había cooperado en el ministerio del Evangelio y durante su primer encarcelamiento, había estado 2 veces preso, esta era la segunda vez. Demas lo había acompañado en Roma junto con otros colaboradores también. En la carta a Filemón, versículos 23 y 24, él escribió a Filemón: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, ahí está, Demas y Lucas, mis colaboradores. En la carta a los Colosenses 4:14, él escribió: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí? Entonces Demas era alguien muy cercano a Pablo. Por este versículo se deduce que estaba también con él al inicio de su segundo encarcelamiento y que estaba colaborando con él todavía. Por eso las sentidas palabras: procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Demas no solamente dejó a Pablo y ya no siguió pues el cumplimiento de alguna misión, algún encargo que Pablo le había dado, sino que lo puso en una situación difícil, lo puso en problemas. La palabra que usa de me ha desamparado es la misma que usó Cristo en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se trata solamente de una separación física, que se haya ido simplemente, sino también un abandono espiritual. Es comparable
a un soldado que es herido en la batalla, va con su compañero y su compañero lo deja, no, ni siquiera lo arrastra un poco para ponerlo a salvo, él lo deja ahí tirado y huye para quedar fuera de peligro. Pablo se sentía así, se sentía desamparado, profundamente decepcionado de Demas, alguien en que él confiaba pues como si fuera un verdadero amigo. Sin duda hay pocas cosas más dolorosas que la ingratitud. Pablo había invertido mucho tiempo y esfuerzo en enseñar, aconsejar y animar a Demas, preparándolo para que lo ayudara en el ministerio. Había confiado en él. Juntos habían pasado muchas dificultades y trabajos, pero en aquellos momentos cualquier amigo de Pablo, cualquier conocido y sobre todo cualquier colaborador estaba en peligro de ser perseguido y encarcelado si era identificado con Pablo. Después de la primera audiencia en el tribunal, el peligro creció y el entusiasmo de Demas se apagó porque él amaba más a este mundo que al Señor y a su pueblo en este mundo, a la iglesia a la que estaba sirviendo. Vio lo que le convenía a él y lo hizo. Él podía haber ayudado anónimamente, sin dejarse ver, por lo menos prestando una ayuda moral, pero prefirió tomar lo que el mundo le ofrecía. Simplemente salió a la luz lo que había en su corazón. Probablemente no era un creyente verdadero. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En un momento dado parecía un creyente, pero su corazón era duro como la roca, como un pedregal. No había mucha tierra. La semilla cayó y brotó, pero como no tenía profundidad, se secó con el calor de la persecución y la aflicción. O en su corazón abundaban las espinas y el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogaron la palabra y no pudo dar fruto. El amor por Cristo no puede ser temporal. Cuando nosotros pecamos es porque amamos más al mundo y las cosas que están en el mundo. Somos ingratos. No nos importa lo que Cristo hizo para salvarnos. Y lo vemos caído, sangrando, y lo dejamos ahí para ir tras nuestra satisfacción, olvidando lo que hizo por nosotros en nuestro andar juntos. Lo contrario a la ingratitud es la lealtad. Eso es básico en una relación, en un matrimonio, en donde sea, cuando no hay lealtad, cuando no se puede confiar en la otra persona, realmente no hay nada, no se puede hablar de amistad sin esa lealtad.
En sus acciones, en las acciones de Demas, se ve que él no amaba, no anhelaba la venida del Señor. No podía esperar la recompensa de la corona de justicia. Su propia seguridad, perder su libertad o dejar ciertas comodidades era un precio que él no estaba dispuesto a pagar. Era, como hay muchos, un discípulo en las buenas, pero no tenía un compromiso real con Cristo. Tal vez sentía una gran satisfacción en haber participado, en haber colaborado en una obra grandiosa, cuando las exigencias no eran tan grandes. Pero cuando se tenía que pagar un precio alto, desertó. Se fue a Tesalónica, en donde él creía que estaría seguro. Tal vez era su lugar de origen, tal vez ahí no era conocido, no era asociado como creyente, como cristiano, y pues ahí estaría a salvo. Cambió oro por espejitos. Cambió lo que tenía un valor eterno por algo que brillaba, pero que no duraba. Amando a este mundo, condenaba su alma, aunque hubiera trabajado y predicado junto con Pablo. Aquí hay una advertencia para todos. En Mateo 7, 22 y 23, Cristo dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sigue haciendo un recuento de sus colaboradores. Menciona a Crescente. Crescente no es mencionado en ningún otro lugar, solamente aquí. Pero dice que Pablo lo envió a Galacia. Galacia era un lugar donde Pablo había fundado muchas iglesias y él no huyó como Demas, él fue ahí y para hacer un encargo en esas iglesias. Seguía siendo leal a Pablo. Va a recibir la recompensa del Señor y la gratitud de Pablo. Habla de Tito, dice que fue enviado a Dalmacia. Tito era un fiel discípulo de Pablo. También le envió una carta en la que trata muchos temas semejantes a los que trató con Timoteo. Además de esta carta, el apóstol lo menciona 9 veces en la segunda carta a los Corintios y 2 en Gálatas. Ellos estuvieron trabajando juntos en Creta. Ahí Pablo lo dejó para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Y Pablo salió de ahí, se fue. Y en la carta que le envió, le dijo que se reunieran en cierto lugar, en Nicópolis. Y la historia siguió y ahora dice que lo envió a Dalmacia, seguramente a apoyar a las iglesias que había en este lugar. En el versículo 11 dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Por la persecución terrible que había en Roma en esos momentos, muchos habían huido, pero Lucas había permanecido junto al apóstol. Él también era un amigo verdadero del apóstol. Lo acompañó durante mucho tiempo y fue testigo de todo lo que Pablo hizo en muchos lugares, en sus viajes misioneros.
y lo dejó por escrito en el libro de los Hechos. Estaba con él en su primer encarcelamiento, como leímos en la carta a Filemón, y seguía a su lado también en este segundo encarcelamiento. Pablo lo consideraba un amigo, un colaborador, y se refiere a él en otros pasajes como Lucas, el médico amado, y en estos momentos era su único apoyo y consuelo. Habla de Marcos, él también es identificado como Juan Marcos, era un joven de Jerusalén, y al principio de la iglesia, en casa de la madre de Marcos, se reunían los primeros cristianos. En Hechos 12:12, dice el pasaje donde Pedro llega donde se reunían y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí se reunían. Y Marcos fue elegido junto con Bernabé para ir con Pablo en el primer viaje misionero. Empezaron el viaje, pero en un momento él ya no quiso seguir colaborando y Pablo no consideró que eso fuera adecuado. En Hechos 13:13 vemos la historia que dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En el capítulo 15, dice, narra otro viaje que hicieron varios años después. Los versículos 37 al 39 leemos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pues Pablo no consideraba conveniente tener colaboradores que no estuvieran dispuestos a comprometerse y a tomar las cargas, por muy pesadas que fueran, o que se echaran para atrás cuando las cosas se ponían difíciles. De ese primer evento, ahora habían pasado cerca de 20 años y Marcos había cambiado. Bernabé era su tío, debió haber influido en él y también durante mucho tiempo estuvo él con Pedro, tuvo una relación estrecha con Pedro. Pedro seguramente le compartió muchas vivencias de su andanza con Cristo. Y Pedro escribió en su primera carta, en capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijos, os saludan. De ahí de esta relación con Pedro, pues tomó mucho material para escribir el evangelio que lleva su nombre. Pasó el tiempo y Marcos había sido transformado. Pablo lo reconoció, se reconciliaron y volvieron a colaborar. Durante su primer encarcelamiento, él pidió a la iglesia de Colosas que recibieran a Marcos si los iba a visitar. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. También lo menciona
como su colaborador en la carta a Filemón. Y aquí le pide a Timoteo que lo lleve con él cuando vaya a visitarlo, porque él es útil para el ministerio. Ahora lo quería a su lado. Causa tristeza que siervos con dones y talento pierdan el interés en la obra del Señor y eviten dificultades y exigencias del ministerio. Pero es de gran ánimo cuando estos mismos dejan sus miedos, dejan su egoísmo y regresan sin reservas a servir a Cristo, sin buscar su propia gloria, así como lo hizo Marcos. Ya cuando escribió el Evangelio, él era un hombre humilde. Él no se menciona a sí mismo en el Evangelio que narra. Hay un episodio en el que él dice de un joven que huyó desnudo. Él era ese joven, pero él no se alaba, no quiere hacerse notar, él quería servir a Cristo. Esta transformación es el resultado de una vida siguiendo a Cristo. Esa vida así transforma corazones, los impresiona y los hace humildes. Y en este resultado, pues vemos un marcado contraste con Demas. En el versículo 12 de nuestro pasaje dice Pablo, a Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico era también un amigo y colaborador de Pablo. Él había hecho labores de mensajero, había llevado la carta a los Efesios, a Colosas y posiblemente a Tito. Pablo se refiere a él como a hermano amado y fiel ministro del Señor. Posiblemente también llevó esta carta a Timoteo, que estaba en Éfeso y podía quedar ahí momentáneamente haciéndose cargo de la iglesia mientras Timoteo visitaba a Pablo en Roma. Entonces, la iglesia no pertenece a ningún hombre. Timoteo estaba ahí a cargo en Éfeso, pero nadie es indispensable ni insustituible. Si un hombre es una bendición, es la gracia de Dios la que lo hace. Esa misma gracia puede operar en la vida de otros y la obra de Dios continúa. En el versículo 13 sigue escribiendo Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Parte de ese pedido que hace a su amigo, le pide un capote, una prenda de lana para cubrirse del frío que esperaba ahí en su celda, ya antes del invierno. Era costosa y difícil de conseguir para él en la situación en la que estaba. No tenía pues, recursos tampoco. Pidió que le llevaran los libros y los pergaminos. Los libros muy probablemente se refiere a rollos de papiro del Antiguo Testamento. Los pergaminos estaban hechos de pieles de animales y se usaban para escribir documentos importantes. Podían ser cartas que él había escrito o podían estar en blanco para que él pues escribiera todavía más en el tiempo que quedaba. Él iba a seguir estudiando, leyendo los papiros y escribiendo hasta el final. En el versículo 14 habla de Alejandro. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro era un
un nombre común en la antigüedad. Se mencionan varios Alejandros. Pablo lo identifica a este como el calderero. Seguramente era una persona que vivía en Roma y que se había puesto de una manera activa a la predicación de Pablo. Y durante los juicios lo había dañado de manera intencional. Tal vez ayudó a que la sentencia para Pablo fuera desfavorable. Quizás su testimonio pues lo llevó a la sentencia de muerte. Dice que le había causado muchos males. Y Pablo no quería vengarse de este individuo. Dejó todo en manos del Señor completamente. Muchas veces reaccionamos rápidamente cuando nos sentimos atacados. Muchas veces reaccionamos con violencia a las injusticias, también a las ofensas en nuestra contra, pero siempre debemos confiar en la justicia de Dios. Dice Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Al mismo tiempo confiamos en la justicia de Dios. También debemos ser sabios. Pablo le advirtió a Timoteo del peligro que todavía podía llegar de parte de Alejandro. Y le pide que se mantenga alejado de este hombre, en el versículo 15. Guarde tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Siempre habrá Demas y Alejandros. Y se debe tener discernimiento respecto a los que se llaman a sí mismos cristianos, pero que viven y hablan de una manera que se opone al Evangelio. Confiamos en Dios para tratar con estas personas, pero tomamos las debidas precauciones para mantener a salvo nuestro corazón, nuestra familia, nuestra iglesia. El versículo 16 dice Pablo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Durante el juicio, pues los que estaban en Roma dejaron solo a Pablo. Ninguno quiso ser identificado con él para no ponerse en peligro y pues correr la misma suerte. Todos lo desampararon. No le prestaron ningún tipo de ayuda, ni con testimonio, ni con recursos. Pero Pablo había llegado a parecerse a Cristo y sabía perdonar. Y oró: no les sea tomado en cuenta. Y esto nos recuerda a nuestro Salvador, que oró por los que lo crucificaban. En Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los hombres pueden abandonar, pero Cristo nunca lo hará. Él es un amigo leal, verdadero. Dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y dice Pablo en versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esa situación en la que estaba, Pablo vio el cumplimiento de la promesa que Cristo les dio a sus discípulos cuando les dio la gran comisión, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pablo vio que Cristo siempre estuvo a su lado. Dios había fortalecido a Pablo para que proclamara plenamente el mensaje a todos los gentiles, que todos pudieran escucharlo. Qué Dios tan maravilloso que fortaleció el apóstol en un momento de gran debilidad, y él llevó el mensaje del evangelio a los gentiles, en la cárcel, a los soldados. Ahí Pablo seguía predicando. Dios había rescatado a Pablo de la boca del león o de una muerte segura. Esa fue una salvación física. La palabra de Dios se había cumplido. Dice el Salmo 22, 21 y 22. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. De esta salvación cobra ánimo para el futuro, que cualquiera vería terrible. El Señor me librará de toda obra mala. Y no dice, el Señor me librará de la muerte. Él sabía que iba a morir, pero estaba seguro que la gracia de Dios lo guardaría a él, que él no negaría a Cristo, ni se avergonzaría del nombre de Cristo. Estaría en el reino celestial. No podía ser separado del amor de Dios en Cristo, por nada, por ninguna circunstancia, por ningún poder. Desde ese momento en el que escribía, estaba seguro en la mano de Dios y sabía que estaría en el cielo apenas muriera. En 2 de Corintios 5:1 escribió, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para Pablo, el vivir era Cristo y el morir ganancia. Pero mientras estuviera en este mundo, seguiría en la batalla. La soledad, las penas y los abandonos hacían más atractiva su llegada al cielo. Se sentía feliz porque significaba la liberación de toda cosa mala para poder disfrutar con el Señor eternamente, para siempre. Y dice, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. En el versículo 19 dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Había otros amigos que estaban peleando la misma batalla que Pablo. Ellos estaban en otros lugares, no estaban en Roma. A Prisca y Aquila, que eran esposos, los conoció en Corintio y se quedó con ellos mientras discutía en la sinagoga los días de reposo y persuadía a judíos y a gentiles. Onesíforo es mencionado al principio de la carta como el que muchas veces lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas, y manda a saludar a la casa de Onesíforo. Muy posiblemente el día estuviera muerto y en su casa pues quizá todos fueran creyentes. Erasto es mencionado como tesorero en Corinto,
en Romanos 16:23. Trófimo acompañó a Pablo desde Grecia hasta Troas, según el relato en Hechos 20, y en el viaje a Roma tuvo que dejarlo enfermo en Mileto. En el versículo 21 dice: procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Él le había pedido a Timoteo que fuera pronto a verlo. Aquí le especifica que procurara que fuera antes del invierno. Realmente necesitaba el capote y deseaba tener los libros y los pergaminos para leer y escribir. En el invierno, pues los días se hacían más cortos, obviamente hacía más frío y había poca luz, entonces quería aprovechar tiempo que todavía había luz para leer. Por eso le urgía tener todo eso que le había pedido a Timoteo. Para terminar, extiende a Timoteo el saludo de nuevos amigos que seguramente eran miembros de la iglesia de Roma. Los nombres de ellos, Ébulo, Pudente y Lino, son nombres latinos. Ellos eran de Italia. Claudia era una amiga de Pablo, de la que no se sabe nada más. Nada más mencionada aquí. Todos los hermanos, se refiere a los de Roma, mandaban saludos a Timoteo. Y el versículo 22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Las últimas palabras que Pablo escribió y que están escritas en la Biblia son estas. Son una bendición final para Timoteo y para todos los creyentes. Su deseo es que Timoteo sea fortalecido con la presencia íntima del Señor Jesucristo en su vida para llevar a cabo el servicio que le había sido encomendado, para que pudiera soportar las duras condiciones de sufrimiento en medio de las cuales tendría que trabajar. A todos nosotros nos recuerda la gracia. Empezó la carta hablando de la gracia y aquí nos recuerda, nos desea que la gracia sea dice, con vosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en todos los aspectos materiales, espirituales, todo lo tenemos. La salvación es por gracia. No lo merecemos. Todo lo que hay es por gracia. La gracia es necesaria de principio a fin. Entonces, la gracia sea con vosotros.